Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo vídeo sobre Excel 2016. Bueno, en realidad no es un nuevo vídeo, sino que es el primero de una serie de vídeos donde os voy a explicar el manejo del Excel 2016. Bueno, como veis en pantalla, esto es lo primero que os aparecerá nada más hacer doble clic sobre el programa Excel. Esta nueva versión tiene un icono como este que vemos aquí abajo, ¿vale? El icono habitual de la X, el color verde, habitual corporativo de Excel. Sí que ligeramente ha cambiado un pelín, pero es prácticamente igual. Bueno, como veis, tenemos aquí una primera pantalla que nos da la opción de elegir tipos de hojas de libros de Excel distintos. Algunos ya preestablecidos y algunos con gráficos, otros, como vemos, con elementos distintos. O bien, pues la opción más habitual, que es la opción de libro en blanco, que es con la que vamos a empezar este curso. Así que una vez hacemos doble clic sobre libro en blanco, se nos abre digamos, la pantalla principal de Excel 2016. Bueno, como veis, siempre, los que ya conozcáis las versiones anteriores, pues Excel tiene dos, digamos, grandes apartados. Uno es la pantalla de menús con sus herramientas de acceso rápido, que son esta parte de arriba. Tenemos aquí varios menús. Y luego tenemos la pantalla donde vamos a realizar el trabajo. Es la zona de trabajo, que es esta de los cuadraditos. Como veis, Excel tiene una serie de columnas que se nombran por letras A, B, C, D, E, etcétera. Incluso podríamos avanzar hacia la derecha, aunque no lo muestra en pantalla. Las celdas no sé si llegan a ser infinitas, pero creo que hay varios miles de columnas. Por lo tanto, no habría ningún problema en hacer una hoja de Excel que se extendiese muchísimo más allá de la letra S. Además, tenemos una serie de números aquí a la izquierda que representan las filas. Las filas, evidentemente, como veis aquí, se representan por números. Cada uno de estos cuadraditos donde coincide una fila con una columna, en Excel se llama celda. Y aquí arriba nos va a mostrar el nombre de la celda en la que está situado el cursor, que como veis está marcada ahora en color verde. Bueno, como veis hasta aquí es todo muy sencillo. Para movernos dentro de estas celdas podemos utilizar tanto el cursor del ratón, pulsando sobre alguna celda, que veis que se muestra ahora con una cruz blanca. Si pulsamos sobre esa celda, en alguna de las zonas de esta celda, vemos que podemos cambiar sin ningún problema. También podemos seleccionar varias celdas pulsando el ratón, una celda, y sin soltar el botón del ratón, arrastrando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como veis. Y luego tenemos otra serie de herramientas, como puede ser esta cruz de aquí o esta otra cruz de aquí, que ya iremos viendo progresivamente conforme vayamos avanzando en los vídeos. Bueno, Excel, como ya sabréis, es una hoja de cálculo y las hojas de cálculo están compuestas por libros. Aunque su nombre indica, como su nombre indica, es una hoja de cálculo, vuelvo a decir, están compuestos, cada archivo de Excel está compuesto, se le llama libro, perdón. Por lo tanto, eso significa que dentro de cada archivo de Excel podemos introducir un montón de hojas. Aunque en esta nueva versión solo nos crea una sola hoja, como vemos aquí, en el nombre de esta hoja que tenemos aquí, está aquí abajo, hoja 1, y que también podríamos modificarla si quisiésemos con el botón derecho, dándole a cambiar nombre, escribiendo otro nombre, por ejemplo, fórmulas. ¿Veis? Evidentemente podemos cambiar el nombre de la hoja haciendo simplemente o bien doble clic o, como acabo de hacer ahora, o bien, como he hecho también, con el botón derecho cambiar nombre. Bueno, como veis es muy sencillo. Esto es una hoja y si quisiésemos añadir más hojas, pues simplemente tendríamos que pulsar a el botón del más, este que aparece dentro de un círculo que está justo al lado de la hoja. Como para este primer vídeo no va a ser necesario realizar ningún cambio, ninguna hoja más, con una hoja de momento es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Las hojas de cálculo, aunque aparentemente aparezcan las celdas con un tamaño más o menos pequeño, podemos aumentar
la visualización de las mismas con este botón que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, o bien con la combinación de teclas control y la ruedecita del ratón, arrastrando hacia un lado y rodándola hacia el otro lado. ¿Lo veis? Es una forma rápida de previsualizar cada una de las celdas de forma más rápida. Bueno, como intuiréis, como estaba diciendo antes, Excel nos va a permitir realizar operaciones de cálculo de forma muy sencilla. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues evidentemente Excel necesita de que existan números previamente en las celdas para poder realizar operaciones posteriormente. Por ejemplo, si lo que queremos es realizar una operación, una suma sencilla, por ejemplo, escribir 4 en una celda, pinchamos en la celda de al lado, o bien con los cursores también que tenéis en el teclado, las flechas hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, también nos va a permitir movernos de uno en uno. Si escribimos en la siguiente celda, por ejemplo en la C2, el número 5, y queremos el resultado en la siguiente, en la celda D, podemos hacerlo de varias formas. ¿Cómo hacemos esto? Para introducir una fórmula debemos empezar siempre por igual o por el símbolo más. Por ejemplo, más, seleccionamos la celda que contiene. Fijaos que se ha transformado ahora esa operación en un B2 que hace referencia a esta celda que contiene el número 4. Luego introducimos más otra vez y seleccionamos esta otra celda. O bien la escribimos a mano, yo personalmente prefiero seleccionarlas, pero como decía también se puede escribir a mano. Y si le damos al intro ahora a continuación, nos devolverá, nos aparecerá aquí el resultado de la operación que hemos introducido. De este modo, esta es una de las formas en las que podemos hacer operaciones, pero también podríamos escribir nosotros directamente la operación. Es decir, vamos a hacerlo ahora con igual, 4 más 5, con igual como decía, o con más 4 más 5 igual 4 más 5, nos va a dar exactamente el mismo resultado, puesto que aquí está haciendo referencia a estas dos celdas y aquí estamos introduciendo directamente la operación. Además, aquí arriba os fijaréis que hay una barra de fórmulas en la que, aunque el resultado nos lo muestre directamente en la celda, aquí en la barra de fórmulas nos aparece la operación que contiene esa celda. No es lo mismo, si yo por ejemplo tengo aquí un 9, si me sitúo sobre esta celda, aquí me dice que es un 9, simplemente directamente escrito, aquí me dice que es una operación que hemos introducido dentro de esa celda, que es 4 más 5, y aquí me indica que la operación que se ha hecho es la suma de esta celda más la de esta. Fijaos que aunque yo he puesto el más, él automáticamente ha añadido el igual ahí, a la izquierda. Por lo tanto, como veis, aunque aparezcan 3 nueves de forma continuada, Excel también nos reconoce qué operación hay realmente en cada una de esas celdas a través de la barra de fórmulas. ¿Qué más cosas podemos hacer con Excel? Bueno, Excel, en cierto modo, voy a seleccionar todo esto y voy a eliminar, ya que lo estoy haciendo, lo voy a explicar. Para eliminar contenido de Excel podemos utilizar varias operaciones. Si queremos eliminar todo lo que hay seleccionado, debemos de pulsar la tecla suprimir. Si pulsáis la tecla retroceso, la de la flechita hacia la izquierda que está encima de la tecla intro del teclado, lo que va a borrar es solamente lo de la celda que hemos pinchado al seleccionar todo. Si queremos borrar todo, debemos utilizar suprimir. ¿Vale? Como veis, esa es una opción y otra opción es borrar contenido con el botón derecho del ratón, como acabo de hacer yo ahora. Bueno, como decía, Excel también reconoce, digamos, elementos que necesitan autocompletarse. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo escribo enero y a la derecha febrero, él va a entender perfectamente que el siguiente sería marzo. ¿Cómo utilizamos autocompletar? Pues del siguiente modo, seleccionamos esas dos celdas que contienen esos dos nombres de 2 meses y ahora fijaos, porque aquí sí que vamos a hacer hincapié en que cambia el formato del cursor. Pasamos de una cruz blanca
a una cruz negra, que no es esta misma que tiene flechas en todas las direcciones, que esta lo que haría sería copiar o cortar y copiar, mover en cierto modo esto a otra posición donde nosotros quisiésemos. Por ejemplo, ahí no es lo que yo quiero hacer, voy a darle a control Z para deshacer, sino que lo que quiero es que me aparezca esta cruz negra, que al pinchar con el cursor y sin soltar y arrastrar hacia la derecha, me van a aparecer automáticamente el resto de meses del año. Lo mismo podemos hacer con los días de la semana: lunes, martes, y él automáticamente ya entiende que continúan los siguientes. Y si solo escribiésemos lunes, él automáticamente también lo entiende, pero imaginaos que yo lo que quiero es escribir lunes todo el rato. Entonces, para evitar que él me haga esto y me escriba lunes, lo puedo hacer de varias formas. Lunes, una de ellas sería copiar y pegar continuamente, o escribir 2 veces lunes, porque ahora él ya entiende que todos son lunes. Lo mismo pasaría con los meses. ¿Qué ocurre con los números? Pues exactamente lo mismo. Si yo escribo 1 y arrastro hacia la derecha, él ahora no entiende que vayan a ir seguidos, sino que ocurre lo que os comentaba antes con el lunes. A veces entiende que debe de ir consecutivo, o sea, que debe de autocompletar con otro número, con el siguiente, y otras veces pues entiende que lo que queremos hacer es copiar. Por lo tanto, a veces no es todo lo inteligente que queremos nosotros porque no puede leer nuestra mente, pero sí que nos va a facilitar mucho las tareas. Por ejemplo, si queremos poner 1, 2, 3, 4, etcétera, deberemos de escribir por lo menos 1, 2, y a partir de ahí sí que él entiende que van todos los números seguidos. Si lo quiero hacer, por ejemplo, de 10 en 10, 10, 20, o por ejemplo 10, 12, que sería una consecución de números pares, de 2 en 2, pues iríamos, como veis, él ha entendido que van así. O incluso de 5 en 5, 5, 10, y a continuación, pues él entenderá que va un 15. Selecciono estos dos números, arrastro, y, como veis, me ha puesto una consecución de números de 5 en 5. Bueno, como veis, estas serían las opciones de autocompletar, y además tenemos una serie de elementos que ya habíamos visto previamente en Word o en los vídeos de Word, que son el apartado tanto de fuente como de alineación. Vamos a ver cómo utilizarlo aquí. Pues simplemente, si queremos, por ejemplo, que todo esto aparezca en negrita, que el contenido de una celda aparezca en negrita, pues seleccionamos aquellas celdas cuyo formato queramos cambiar y pulsamos aquí dentro de fuente el apartado negrita, por ejemplo. Si queremos estas 3 en cursiva, y estas 2, por ejemplo, subrayado, o con algún tipo de subrayado. Aquí tenemos subrayado normal y subrayado doble. Algún tipo de subrayado distinto al habitual. Incluso también podemos utilizar resaltados, como es esta herramienta de aquí, el relleno. Es decir, si quiero que salga en verde, por ejemplo, esto lo quiero en azul, o incluso si me apetece buscar algún otro color especial que no aparezca por defecto, ¿vale? La tabla de colores RGB, vale, que no nos aparezca en los colores normales. Como veis, eso sería para aplicar un relleno, y aquí el botón de al lado, pues como imaginaréis, como nos indica claramente, pues nos va a cambiar el color del formato de las letras, no del fondo, sino de las propias letras de Excel, de esas celdas. Además, tenemos aquí otros botones. Voy a seleccionar toda esta parte de arriba, por ejemplo. Si quiero cambiar el formato de letra, lo puedo hacer desde aquí, a cualquiera de las que nos aparezcan. Vamos a poner otra vez el Calibri, que es la que aparece por defecto. Podemos cambiar el tamaño de todas ellas, y ahora voy a hacer un inciso aquí, porque como veis, al aumentar el tamaño, es posible que las celdas, que los contenidos de esas celdas no se vean bien. ¿Cómo podemos hacer para que se vean bien? No significa que se haya cortado, que aquí ponga Marte, sino que si os fijáis aquí en la barra de fórmulas, nos sigue indicando que ahí pone martes, acabado en S. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual pasa lo mismo con febrero. Ahora solo podemos ver febre. ¿Cómo podemos hacer para
visualizar correctamente lo que contiene esa celda, que no es que se haya cortado, sino que no lo estamos viendo. Bueno, pues podemos modificar el ancho de las columnas. ¿Cómo modificamos el ancho de las columnas? Pues bien, tenemos dos opciones. Una es situándonos en la intersección entre dos columnas, en este caso, por ejemplo, entre la C y la D, para visualizar correctamente febrero y martes, y cuando aparezca este icono, que es una barra negra con una flecha hacia cada lado, podemos hacer dos cosas, como decía, bien pinchar y arrastrar a nuestro gusto todo lo que queramos, el ancho que queramos, o bien hacer doble clic. De este modo, al hacer doble clic, se autoajustará a el elemento que más contenido tenga de todos ellos. Por ejemplo, febrero probablemente sea más largo que martes. Por lo tanto, se ajustará el ancho de toda la columna. De toda la columna, fijaos que estamos modificando, aunque tengamos más datos debajo, va a modificar toda la columna. Si hacemos doble clic, se ha autoajustado al tamaño de febrero. Si yo quiero hacer lo mismo con toda la tabla que he creado aquí, pues seleccionaría todas las columnas y haría doble clic en alguno de ellos para que se autoajustase todo, como veis, automáticamente. Si yo lo que quiero es crear un ancho preestablecido para todos los elementos, por ejemplo, voy a borrar a suprimir, fijaos que al suprimir no me ha borrado los elementos que tengo aquí. Si yo lo que quiero es que me borre todos los formatos, tengo que utilizar este botoncito que tenemos aquí, que se llama borrar, que evidentemente me da varias opciones si pulso en la flecha que tenemos al lado, pero si quiero borrar todo, debo de pulsar el botón sin más, borrar todo. Como decía, si lo que quiero es que todas las celdas tengan la misma anchura, por ejemplo, o por lo menos que este grupo de celdas que acabo de seleccionar, de columnas, tengan la misma anchura, pues debo de seleccionar todas ellas y ahora simplemente modificando el ancho de una de ellas, fijaos que arriba me aparece un mensaje diciéndome ancho tanto en puntos como en píxeles. Bueno, como veis, si los quiero todos a 5, pues me pongo aquí, suelto el ratón y automáticamente me ha hecho el ancho de todas las columnas de 5 puntos o 40 píxeles. Lo mismo podríamos hacer con las filas. Si quiero hacerlas más anchas, por ejemplo a 30, selecciono un grupo de celdas, fijaos que estaban todas estas seleccionadas y ahora me las ha hecho todas de igual ancho. ¿Qué más podemos hacer? Con estas herramientas de aquí, además esta no la he explicado porque es muy básica, que va a aumentar el tamaño de la fuente un escalón, digamos que pasaría a 12, si lo pulso una vez, 14, 16, 18, etcétera. Acordaos que igual que en Word podemos escribir aquí el tamaño directamente en lugar de ir moviéndonos punto por punto. Como decía, ¿qué más podemos hacer? Aquí en el apartado de alineación tenemos, en el apartado de alineación no, en el apartado de fuente tenemos también este botón de aquí que me va a permitir realizar bordes varios para las celdas. Si yo, por ejemplo, selecciono un grupo de celdas, este grupo de aquí, y vengo aquí a los bordes y elijo, por ejemplo, borde inferior, él solo me va a marcar el borde inferior de ese grupo de celdas que tenía marcado. Si yo estoy seleccionando solamente una celda y le doy a borde inferior, solo me va a hacer el borde inferior en esa celda. Por lo tanto, dependerá de qué tenemos seleccionado para que aplique los bordes correspondientes. Si yo no quiero ningún borde, puedo darle a sin borde, y si quiero eliminar todos los bordes que había creado, evidentemente borrando todo el contenido también puedo darle directamente a borrar. Aunque ya os digo que si tenéis algo escrito, pues no os aconsejo utilizar borrar porque eliminará todo el contenido. Aún así, Excel nos va a permitir deshacer con los botones de deshacer de aquí arriba o con control, la combinación de teclas control Z. Así que no habría ningún problema en volver donde nos habíamos quedado. Si yo lo que quiero es que me marque todas estas celdas, todos los bordes, pues tenemos aquí la opción de marcar todos los bordes. Como veis, eso me va a permitir trabajar de forma más rápida con los formatos de las celdas. Además, las celdas, como vemos aquí, pueden tener muchos más formatos distintos. De hecho, aquí aparecen algunos y dentro de más bordes
se nos abre este cuadro de diálogo en el que nos permite realizar modificaciones varias. Por ejemplo, si yo lo que quiero es un borde doble con dos líneas de color rojo y aplicado a todas ellas, pues podría hacer clic sobre cada uno de los elementos de estas líneas que tenemos aquí, de ejemplo, para que lo aplicase. Además, nos permite también hacer líneas cruzadas en las celdas, tanto en un sentido como en el otro. Bueno, si le diese a aceptar, pues veis que ahora me ha transformado la celda. Estas líneas que estoy creando ahora sí que se mostrarán en caso de realizar una impresión de la hoja. Sin embargo, las otras, estas que aparecen aquí de forma así como más clara, como un gris claro, no se van a mostrar a la hora de imprimir un trabajo realizado en una hoja de Excel. Por lo tanto, como veis, dentro de las opciones de más bordes, tenemos otras pestañas que nos van a permitir crear, por ejemplo, efectos de relleno, así como tramas. Es decir, ¿qué es una trama? Pues vamos a ver aquí. En estilo de trama tenemos las opciones de elegir pues, que el fondo no sea un color liso, sino que sean pues, unas líneas, por ejemplo, unas franjas vertical o diagonal, o incluso puntitos, como puede ser estos que tenemos aquí, donde luego posteriormente podemos realizar modificaciones extra. Como veis, si pongo ahora estos puntitos y los pongo de color verde, por ejemplo, el color de los puntitos, esto sería el color del fondo, el color de los puntitos lo modificamos aquí arriba, vamos a ponerlo en verde, y lo doy a aceptar, pues como veis, si me acerco, lo veremos más claramente, me ha creado una serie de puntos en las celdas. No es un color verde liso, sino que son una serie de puntos. Puedo elegir, por ejemplo, también, volvemos otra vez aquí, a más bordes, relleno. Puedo elegir, por ejemplo, las líneas o las franjas, en este caso, y de un color más oscuro, por ejemplo, azul oscuro. Y como veis, pues me ha creado esto, aunque a veces crea lo que se llama aguas en la pantalla, porque al haber líneas adjuntas, pues causa un efecto visual que es un poco molesto en cierto modo. Así que, como veis, podemos hacer muchas cosas con los colores, o incluso, como veíais antes, pues eliminarlo todo directamente y volver al principio como estábamos. Además, también, dentro de las celdas de Excel, podemos realizar distintas alineaciones. Si yo escribo, por ejemplo, la letra A mayúscula, y como veis, como la celda es ancha, me ha aparecido alineada abajo a la izquierda, pues puedo modificar la alineación si quiero que salga arriba, por ejemplo, arriba a la izquierda, o arriba en el centro, o en el centro totalmente de la celda, o abajo o a la derecha en el centro, o a la derecha abajo, etcétera, con estos botones que vemos aquí. Además, el texto, voy a dejarlo centrado, puedo cambiarlo de dirección. Es decir, voy a escribir aquí, por ejemplo, la palabra Excel. Y lo voy a hacer un poco más ancho para que veamos cómo cambia. Fijaos que he cambiado el ancho de la columna manualmente, estirando sobre la intersección entre las dos columnas o entre las dos filas. Con este botón de aquí puedo cambiar la dirección del texto. En ángulo ascendente, incluso en ángulo descendente o incluso texto vertical, que como antes hemos visto no cabe, pero al hacer doble clic aquí se me va a autoajustar. Como veis ahora me aparecen las letras, una debajo de otra. Además podemos hacer que todo el texto gire hacia arriba, que no es lo mismo que esto último que hemos visto, que es el texto en vertical, o cambiarlo de posición hacia arriba o hacia abajo. Además, si pulsamos en la última opción, se nos abre esta ventana y podríamos efectuar el ajuste manualmente. Por ejemplo, si lo queremos vamos a poner 60 grados, como no me da la opción, pues lo tendría que hacer desde aquí. Como veis, podemos hacer todo tipo de modificaciones dentro, o bien con los botones de acceso directo, o bien con las distintas opciones que tenemos en las herramientas que acabamos de ver. ¿Qué más podemos hacer? Además, podemos, para ya acabar con estos elementos, podemos hacer una cosa que es muy interesante también. Vamos a borrar el formato.
de esto. Si yo, por ejemplo, quiero insertar aquí una palabra muy larga, por ejemplo, como decía, voy a poner precio total, y resulta que aquí no me cabe el contenido, o por ejemplo quiero escribir, bueno, vamos a utilizar mismo el precio total mismo. Si lo que quiero es que esta celda contenga, o que sea una celda doble, lo que puedo hacer es combinar esas celdas para que se transformen en una sola celda del siguiente modo. Tenemos aquí un botón que se llama combinar y centrar. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí precio total, y aquí quiero poner 1, aquí 2, aquí 3, y aquí a la derecha pues ya indicar si es por kilo, si aquí es por metro, ¿de acuerdo? No lo sé, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Como veis, tengo esta celda que contiene 2 celdas y las demás, que evidentemente las que están debajo tendrán una celda cada una. Voy a aplicar los bordes para que se vea más claramente a todos ellos. Vamos a aplicar aquí. Como veis, pues esta celda sigue siendo como una sola celda, que si me quiero volver atrás, quiero rectificar esto, simplemente lo que tengo que hacer es darle a otra vez pulsar el botón, combinar y centrar, para volver otra vez al punto inicial. Ya vuelvo a tener ahora 2 celdas, una aquí y otra aquí. Aunque, fijaos que el contenido de precio total está en esta celda y no en esta. Es decir, que si yo hiciese más ancho esto, pues vemos que al final esta celda se queda vacía. Por lo tanto, aunque se muestre como en las 2 celdas, en realidad tenemos que fijarnos que el contenido de, o sea, precio total está en la celda C2 y no en la celda D2. Por lo tanto, en cierto modo, a veces es aconsejable realizar estas combinaciones para evitar estas confusiones. Bueno, hasta aquí este primer vídeo introductorio de Excel 2016. Como siempre, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, os podéis suscribir al canal para seguir el curso y hacer cualquier comentario, cualquier duda que tengáis. Así que nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Excel 2016. Hasta pronto.